para esta mesa, que tiene que ver con la educación a debate, participa el compañero Yuri Jiménez. Él es representante del personal académico ante el Consejo Académico de la UPN y fundador del Movimiento Sindical Democrático de la UPN. Es sociólogo por la UNAM y la UAM Iztapalapa y profesor de la UPN. También participa el compañero Jaime Martínez Luna, es zapoteco, antropólogo, músico y comunicador, originario de Guelatao de Juárez, de la Sierra de Oaxaca, que hoy está impulsando justamente este proyecto de universidad comunal o comunitaria. Igualmente va a estar con nosotros la compañera Silvia Valletepa. Ella es licenciada en educación primaria, fue supervisora de educación inicial, maestra de primaria y directora de ese nivel educativo. Ha sido impulsora del rescate de la lengua y cultura ñañú en la Sierra Norte del estado de Puebla. Ha cursado diversos diplomados y talleres y actualmente funge como presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Mejoremos. Y también tenemos a un luchador sindical, a un compañero de Michoacán, Sergio Espinal García, es obviamente maestro de formación, ha impulsado el movimiento de base de los trabajadores de la educación en Michoacán desde hace mucho tiempo. Ha participado activamente o participó activamente contra la Alianza por la Calidad de la Educación en el periodo de Peña Nieto. Ha impulsado también la organización y para arrebatarle a los charros de la dirección sindical. Ha sido impulsor de este colectivo de base de las distintas secciones sindicales de Morelos, Puebla, Quintana Roo, Michoacán, etcétera, e igualmente miembro del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE contra el charrismo sindical. Ya con esto le cedo la palabra al compañero Yuri. Adelante, Yuri. Claro, muchísimas gracias, Gerardo. Pues vamos entonces a entrar en materia en lo que al tema que nos corresponde se refiere. Primero, de manera introductoria, quisiera decir que hablar de la universidad pedagógica en este caso, es hablar de una institución o de un tipo de institución que tiene ciertas características muy específicas, ¿no? Se supone que una universidad, para que realmente lo sea, para que cumpla sus funciones, ¿no?, de desarrollo del conocimiento, de producción de conocimiento y de divulgación de este mismo, pues requiere justamente de condiciones mínimas, básicas, para poder hacer sus tareas, para poder cumplir en la sociedad con esas funciones fundamentales, como suele decirse, docencia, investigación, difusión, y eso quisiera que lo tuviéramos muy presente, porque una universidad, para que pueda hacer esas funciones plenamente, pues requiere de autonomía. ¿Pero qué autonomía? ¿No? Autonomía del Estado, fundamentalmente, y autonomía de otros tipos de poderes, el mismo poder económico, o el poder de la Iglesia, o los partidos políticos, o cualquier tipo de organización externa. ¿Por qué requiere de la autonomía? Para poder hacer bien sus funciones, porque si no se convierte en una institución que va a dejar de cumplir sus funciones porque va a estar a expensas de lo que le ordene ese poder externo, ya sea el Estado, la Iglesia en la época medieval, etcétera. Entonces las universidades
para realmente cumplir sus funciones desde sus orígenes, en el caso de las universidades medievales, pues han requerido justamente de la autonomía hasta respecto a la iglesia en el sentido de el quehacer interno de las universidades, ¿no? Bueno, y otra cosa es la democracia universitaria, ¿no? Esta no se da siempre, no se ha dado siempre, pero para que realmente una universidad pueda cumplir con sus funciones requiere de una organización democrática si realmente va a cumplir plenamente sus funciones, porque de no ser así, esa universidad va a estar controlada pues también por las fuerzas internas de esa universidad. Ahí está el caso de la UNAM, en torno a la cual se ha dado tal debate en las últimas semanas y en donde podemos afirmar categóricamente que la UNAM está controlada por un grupo, por una mafia académica, algunos plantean, por grupos de poder que tienen el control de la universidad y eso, por supuesto, que daña su quehacer académico porque no tiene autonomía plena en el sentido de que la burocracia universitaria tiene un gran control sobre el quehacer de la universidad. Bueno, no me quiero extender en eso, pero me parece muy importante puntualizarlo para entender lo siguiente. La UPN tiene una historia muy particular, ¿no? Surge en 1978 como producto de una demanda de la cúpula del CENTE de aquella época, el grupo Vanguardia Revolucionaria, Carlos Jongitud Barrios a la cabeza, un grupo corporativo, hay que decir que el CENTE surge en 1943 como producto del Estado, ¿no? El Estado propicia Manuel Ávila Camacho la creación del CENTE, porque antes de eso los maestros en México estaban organizados en centenas de sindicatos que había en todo el país. Y el poder del Estado corporativo impulsó el proyecto del CENTE para agrupar a todos los pequeños y medianos sindicatos que había en esa época, como lo reconstruyó justamente en algún momento un profesor, ¿no? Gerardo Peláez, recuerdo. Entonces, en ese marco, lo que hay que decir también es que el CENTE se atribuye la idea de creación de la UPN, la cúpula del CENTE de aquella época. Pero lo que nunca dicen es que ellos a su vez copiaron la idea de una universidad pedagógica que ya existía en América Latina, que era Colombia. Copiaron la idea y trataron de crear aquí en México una universidad, pero controlada por el CENTE. Bueno, la Secretaría de Educación Pública de aquella época, el 78, Fernando Solana a la cabeza, pues no les gustó la idea de que el CENTE creara la UPN y ellos crearon la UPN. La burocracia, la tecnocracia de la Secretaría de Educación creó la UPN con un proyecto bastante vertical. En el contexto del gran poder del CENTE, ellos buscaron que el CENTE no tuviera el control sobre la vida académica de la universidad. Es decir, sobre todo la base está en el ingreso, selección y promoción del personal académico. Se creó una comisión académica dictaminadora que impedía que el CENTE, clientelar o corporativamente, metiera a su gente. Y esto ha funcionado en general en la UPN, pero no totalmente. Ha sido violado justamente por lo que les voy a relatar enseguida. Bueno, todo esto tiene que ver porque en ese contexto la UPN surge como una institución con una estructura de gobierno muy vertical. La Secretaría de Educación Pública nombra la rectoría en turno y por eso hay rectores que han durado 6 meses y otros que han durado 6 años. Pero ha habido años en los que ha habido varios rectores en la UPN, por esta misma razón. Bueno, dicho eso, pues la UPN nace, sigue estando así, controlada por la SEP. No tiene autonomía. Legalmente es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, es decir, es un departamento más de la Secretaría. Bien. Lo interesante es lo que ha pasado en la vida universitaria, porque las comunidades de la UPN
han logrado un cierto margen de autonomía y han luchado por ella desde sus orígenes, ¿no? Y de eso es lo que les quiero relatar en el tiempo que me reste, porque si surge en el 78 la UPN formalmente, sus primeros cursos comienzan de inmediato en 1979 y ya para 1980 los estudiantes generan el primer movimiento social al interior, porque ellos lo que exigen son mejores condiciones de estudio, ¿no? Toman la universidad, en aquel tiempo la unidad Ajusco, la unidad central, que primero estuvo en el Rosario, en Azcapotzalco, y lo que ellos relatan es que la universidad estuvo tomada varios meses, porque las autoridades simplemente en su verticalismo, en esa cultura autoritaria priista, pues no querían ceder. Finalmente tuvieron que hacerlo y mejoraron las condiciones. Bueno, en los 80, muy rápidamente, en el periodo de los 80, hay que decir que corporativamente se afilia automáticamente a los trabajadores al CENTE. Ni siquiera se nos pregunta, se nos empiezan a descontar las cuotas sindicales, el 1% del salario, y se va formalizando la conformación de las delegaciones sindicales en las secciones respectivas. Bueno, al interior de la UPN surge un primer movimiento académico de trabajadores, comandados por un compañero de Michoacán, Rogelio Sosa Pulido, y se conforma en lo que fue la sección nacional de trabajadores de la UPN, con el propósito de tener una fuerza dentro de la UPN y dentro del CENTE también. Esa lucha tuvo triunfos, aglutinó a buena parte de trabajadores de la UPN, pero nunca logró su cometido porque el CENTE nunca lo permitió. Bueno, con el paso del tiempo, algunas delegaciones sindicales fueron corporativizadas por el CENTE desde el principio, sobre todo en los estados, porque olvidé decir que la UPN originalmente solamente surge en la Ciudad de México, pero el CENTE presiona muy fuertemente a López Portillo para que se creen muchas unidades en todo el país y lo logran, ¿no? Hay fuertes movilizaciones dirigidas por la cúpula del CENTE, por longitud y demás, en algún momento llenan el Estadio Azteca, invitan al presidente, en fin. Y todas esas unidades están controladas, o casi todas, una buena parte, por las cúpulas del CENTE. Bueno, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, se da un movimiento de trabajadores administrativos en el que yo participo con muchos compañeros y digamos que lo que hacemos es, a través de una elección democrática, engañamos a los charros del CENTE y llegamos a la dirección, la planilla de ellos pierde, y desde aquel momento los trabajadores administrativos, yo ya estoy en el sector académico, pero los compañeros administrativos han mantenido esa delegación con una organización democrática, por supuesto, ¿no? Es una lucha permanente, ¿no? Con avances y retrocesos, yo diría, pero ahí está. Y la delegación de académicos igual, con el tiempo se democratiza, a los pocos años también, y bueno, ese movimiento nacional, digamos, llega a tener una confluencia importante. Y bueno, se podrían decir muchos momentos, muchos periodos, no los voy a cansar con muchos datos, pero lo que podemos decir es que ahí hay una lucha por la democratización de los espacios sindicales que se conjunta con una lucha de los académicos particularmente por la democratización de los espacios de trabajo, del lugar de trabajo, ¿no? Es decir, de las academias, como se llamaron en un tiempo, de los programas educativos en donde hay que decir que al principio la estructura de la UPN, sobre todo de Ajusco, estaba controlada desde la rectoría, es decir, todos los funcionarios académicos eran nombrados de arriba hacia abajo. Pero en una coyuntura muy particular, en los 80, los académicos logran revertir esto y logran que
los que dirigen los programas educativos sean elegidos por los mismos académicos. Por eso hablamos de una lucha por la democracia académica, en donde el coordinador de la carrera de Sociología, de Psicología, de Pedagogía, es elegido ahora, ya no es designado como antes por la burocracia, ¿no? En las unidades de la UPN esta historia pues tiene sus particularidades, ¿no? Con avances, con retrocesos. Bueno, pero la cuestión es que en 1992 se da la famosa descentralización de la educación básica y normal. Y aunque no se menciona la UPN en el acuerdo, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo meten a la UPN en ese paquete, y aunque se da una lucha en contra de esto, ya con el Baster Gordillo en el sindicato, finalmente solamente respetan la autonomía académica de la UPN, pero fuera de eso, todas las unidades de la UPN son entregadas a los gobiernos de los estados, priistas en aquel momento, después priistas, panistas y algunos perredistas, ¿verdad? Con una serie de consecuencias bastante graves para las comunidades de la UPN, porque, en resumen, se los digo solamente, porque se precariza el trabajo académico y administrativo. Se pierden las prestaciones, aunque los convenios dicen que se van a respetar las condiciones de trabajo, en la práctica, dicho por los mismos trabajadores, recientemente en nuestro Congreso nos reunimos con muchos, pues la situación se ha deteriorado mucho, ¿no? Luego, los charros del CENTE, cuando han podido, un caso muy particular es el Estado de México, pues meten a su gente y llenan a las unidades de comisionados del CENTE que no tienen el perfil para ser profesores en la UPN, porque todos vienen de educación básica, pues eso no les importa y meten a mucha gente en esta circunstancia, ¿no? Se han deteriorado la vida académica de la UPN, los charros del CENTE. Los gobiernos de los estados lo que han hecho es que desvían los recursos. El dinero que debería de llegar a la UPN a través del FONE no llega, quién sabe dónde queda. Hay unidades que solamente reciben 12,000 pesos mensuales de presupuesto y no más, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado esto? Que muchas unidades, para mantener su planta académica, tienen que cobrar cuotas. Se cobran 2,000 pesos, 3,000 pesos, depende del estado, depende de la unidad, depende del nivel educativo, 12,000 pesos para los posgrados, para el doctorado, en estados del norte, por ejemplo, en fin. En breves términos, la UPN se ha desarticulado y ha sido muy afectada, ¿no? Por eso, y bueno, creo que tendré que concluir, no sé cómo vamos de tiempo, Gerardo, creo que ya no. 5 minutos. ¿Cuánto? 5. Vale, 5 minutos para cerrar. Bueno, muy bien. Entonces, esta descentralización neoliberal de la UPN, impuesta por el gobierno de Salinas de Gortari, pues le ha hecho mucho daño a la UPN, a sus comunidades. Porque, ¿qué pasa con la comunidad estudiantil entonces? La UPN tiene 208 subsedes. ¿Qué son las subsedes? Fundamentalmente, en la mayoría de los casos son escuelas prestadas, secundarias, para que ahí se den clases. ¿Esto en qué se traduce? Que los estudiantes no tienen servicios prácticamente de nada, más que del salón de clases y de los sanitarios, digamos, pero cero bibliotecas, cero apoyo en términos de infraestructura informática, ¿no? Sin espacios adecuados para desarrollar las actividades académicas universitarias, en fin. Estamos hablando ya de más de 3 décadas de existencia de la UPN con esas condiciones. O sea, no hay ninguna universidad en este país que tenga esas condiciones. Por eso, en resumen, hablamos de la precarización del trabajo y de las condiciones de estudio en la mayoría de los casos. Claro, hay mucha desigualdad. Hay unidades de la UPN que tienen sus edificios propios, sobre todo las unidades de las ciudades, en muchos estados, en varios estados, pero depende justamente de cada caso particular, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, entonces ha habido una lucha por la autonomía académica, por la autonomía sindical desde sus orígenes, prácticamente yo diría. Porque la sección nacional surge desde los orígenes de los académicos. Desde 1980 se va configurando ese proyecto sindical en su época.
Bueno, a raíz de todo esto, ya con el cambio de gobierno en el 2000, pues eso en efecto cambia un poquito las condiciones, ¿no? Y lo que se propicia es que a fines de los 90, como había muchos conflictos dentro de la UPN en términos políticos, y esto era ocasionado paradójicamente por la misma Secretaría de Educación Pública, porque enviaba rectores y los cambiaba cada rato y eso creaba mucha inestabilidad dentro de la institución. Entonces, con el cambio de gobierno en el 2000, empieza a haber una mayor estabilidad en términos de los periodos de las rectorías. Pero otra cosa que fue interesante es que los funcionarios de la UPN siempre eran nombrados, los rectores de la UPN eran externos, eran funcionarios de la SEP que los nombraban como rectores de la UPN. A partir del 2000 esto cambia y la SEP, ya con el PAN ahí, empieza a aceptar, digamos, que fueran académicos de la UPN, que fueran rectores de la institución, ¿no? Bueno, digo todo esto porque en el 2003 la rectora misma de la UPN en ese tiempo empieza a manejar la idea de la autonomía. Eso es interesante. Sí, pero finalmente la SEP dice que no y ella pues acata, ¿verdad? Pero esto genera un contexto pues distinto de tal manera que en el 2007 conjunto de compañeros hacen un referéndum por la autonomía y fue interesante. Si bien fue local en la Ciudad de México, 2.503 votaron en este referéndum y el 90.5% apoyó la autonomía. Entonces es un antecedente muy significativo. Bueno, concluyo diciendo que pues se dio un proceso de resistencia, digamos, en todas las unidades, unas de una forma, otras de otro, avanzaron en sus reivindicaciones académicas, podemos decir, pero a final de cuentas, pues llegamos a la actual coyuntura, 2018, ¿no? Y se empieza a manejar la posibilidad de la idea de un congreso, ¿no? Y se realiza este congreso entonces, ¿no? Lo impulsa el Consejo Académico, pero lo que buscamos fue un congreso democrático, porque había un grupo, bueno, existe pues todavía ese grupo, un grupo de poder que lo que exigía era un congreso con delegados, un congreso tipo CENTE, ¿no? Lo que rechazamos algunos y finalmente se logró implantar y ellos finalmente los convencimos que fuera un congreso más bien basado en la democracia directa, es decir, en donde los académicos, los estudiantes, los administrativos tuvieron posibilidad de reunirse y desde ahí construir sus propuestas. Empezábamos por un diagnóstico participativo en donde se dijeran todos los problemas que había en la UPN, en las unidades. Después pasamos a la definición de el proyecto académico, de un nuevo proyecto académico o una mejoría, un enriquecimiento del proyecto académico de la UPN. Y finalmente terminamos con el tema de la figura jurídica, en donde un sector importante de la UPN fue configurándose, porque no existía previamente, gracias al Congreso se fue reconociendo mucha gente dentro de la UPN de que para la solución a todos los problemas de la UPN, académicos, laborales, estudiantiles, la única forma de resolverlos verdaderamente es la autonomía, por ley. Perdón, tiempo. Muy bien, pues con eso concluimos. Muchas gracias. Gracias, Yuri.